Bien, la paz del Señor con todos. Amén. Damos gracias al Señor por que ya estamos de regreso. Y vamos a continuar con... No hay material. No, la misma que se impartió hace 15 días. Sí, la última clase. Estamos en el mismo. La última clase, porque estamos en las iglesias del Apocalipsis y en la clase anterior solamente pudimos ver la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Habíamos señalado con respecto a la iglesia de Esmirna que es la primera de dos iglesias que son las únicas que son aprobadas o fueron aprobadas, mientras que las otras 5 restantes recibieron una reprensión, y una reprensión fuerte. No es una exhortación, sino una reprensión. Creo que entendemos la diferencia. El Señor exhorta y exhorta a todos, pero reprende a unos en particular. Este es el caso de las 7 iglesias del Apocalipsis, donde de 7, 5 recibieron una reprensión, y una reprensión bastante fuerte. Y lo que estamos viendo y la razón del por qué hemos entrado en este curso de historia de la iglesia a estudiar las iglesias del Apocalipsis, en principio porque forman parte de la historia que se ha desarrollado. No las podemos dejar nosotros fuera. Hay personas que miran en las iglesias del Apocalipsis un mensaje hasta cierto punto simbólico, un mensaje no trascendente, pero estamos viendo que el mensaje de las iglesias del Apocalipsis es precisamente porque ya para el año 100 aproximadamente, donde prácticamente todos los apóstoles de los 12 originales, solamente Juan queda, ya todas las iglesias han entrado en movimientos apóstatas y han establecido doctrina herética. Y quiero definir ambos términos. No es lo mismo herejía o herético con apostasía. Apostasía tiene que ver con un divorcio de la doctrina, una renuncia de la doctrina, un alejamiento de la doctrina. Eso es lo que significa apostasía. Es una renuncia a la doctrina original que fue establecida. Hemos leído en las epístolas y tenemos varios casos que el apóstol Pablo señala con respecto a la apostasía. Por ejemplo, algunos decían de que la resurrección ya había sido hecha. Lo hemos leído en las Escrituras. El apóstol Juan, en su primera y segunda epístola, habla también de los anticristos que salieron de nosotros, pero no permanecieron en nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Así que las iglesias del Apocalipsis nos ayudan a ver que ya para el año 100 muchos habían entrado en apostasía y habían establecido herejía. Ahora, ¿qué significa herejía? Herejía es una doctrina que reemplaza a la original. Eso es herejía. Es una doctrina que reemplaza a la original. Y ya en la enseñanza de Jesús esto estaba establecido. ¿Dónde vemos la herejía? ¿Dónde vemos nosotros los elementos de herejía? En Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 14, particularmente el versículo 13. Vosotros sois... Perdón, pastor, Mateo 5, 13. Allí es donde nosotros podemos pesar la instrucción que Jesús dio en cuanto a la herejía. Dice: vosotros sois la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ¿qué? Para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ahora, la cuestión es esto:
que la sal no puede perder el sabor. No podemos decir, tomar un grano de sal y decir, por medios químicos, yo voy a extraer el sabor, la sal, y voy a dejar el grano sin sabor. Químicamente hablando no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, ¿qué Jesús estaba diciendo? O sea, si la sal pierde su sabor, es que él mismo sabía que la sal no puede perder su sabor. Ahora, ¿cómo es posible entonces el proceso de que si la sal pierde su sabor no sirve más para nada, sino para ser echada afuera? ¿Cuál es el proceso entonces? Sustitución. No puede ser quitada el sabor, pero sí puede ser desplazada. Y eso es lo que sucede. Eso es herejía. Herejía es que una doctrina es desplazada por otra y puesta en su lugar. ¿Okay? Cuando Jesús entonces estaba hablando de vosotros sois la sal, lo que estaba diciendo, tengan cuidado, no vayan a ser desplazados por otro. No vayan a permitir que sean desplazados por otra doctrina. Entonces tenemos lo que es apostasía y lo que es herético. No es lo mismo. No es lo mismo. Podemos utilizarlos, pero entendiendo que no es lo mismo. ¿Ok? Y ambos elementos lo estamos viendo nosotros con las iglesias del Apocalipsis. Ambos elementos están presentes ya para el año 100. Y a partir de allí, y esto es lo importante, a partir de allí, ese modelo de las 7 iglesias se va a exportar por todo el mundo. Ese modelo, repito, de las 7 iglesias del Apocalipsis se va a exportar por todo el mundo. Así es que, en realidad, si nosotros quisiéramos tener un % de veracidad, tendríamos que decir que es 2 de 7. 2 de 7, ¿cuánto es eso? Como un 25-27% aproximadamente. Ese es el % de legitimidad de la obra de Dios. ¿Okay? Es un número bien poco, bien bajo, bien reducido. Ahora podremos entender por qué en las Sagradas Escrituras se habla acerca de remanente. Ahora lo podremos entender, porque remanente es aquel grupo que ha conservado y se ha mantenido en la doctrina original en la que fue enseñado. Si ustedes observan el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1, versículo 2, se darán cuenta que esa fue la motivación de Lucas al escribir el Evangelio. Porque él le dice a Teófilo, le dice, para que sepas la verdad en la que hemos sido enseñados. ¿Ok? Así que este es el valor de las iglesias del Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta ya para la próxima semana cuando entremos a las iglesias del imperio. Esa es la clase que nos toca la próxima semana. Las iglesias del imperio, nos vamos a dar cuenta que son iglesias completamente diluidas. Este modelo, repito, tengámoslo eso presente, este modelo es el que se exporta por todo el mundo. Y vamos a entrar en el detalle ahora. Vamos a la iglesia de Pérgamo para que nosotros veamos. Quiero repetir y enfatizar. Desde, me parece, el primer día de clases establecimos que la iglesia no es la institución. La iglesia es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, por supuesto. ¿Ve? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Lo tenemos que tener sumamente claro. La iglesia no es la institución. No podemos ver nosotros una iglesia en una institución. Tenemos que ver iglesia en la doctrina. Y lo sabemos perfectamente porque Jesús lo dijo. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente.
Eso es doctrina, la enseñanza de Cristo Jesús. Amén. Bien. Iglesia de Pérgamo, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Versículo 16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes cómo comienzan los mensajes a los pastores de la iglesia? ¿Se han dado cuenta? Es la misma forma. ¿A qué me refiero? Yo sé tus obras, yo sé lo que hiciste, yo sé lo que dijiste, yo sé esto, yo sé lo otro. Destacando obras, destacando lo que han hecho. Pero luego viene la reprensión, porque dejaste tal y tal cosa, y todo tiene que ver con doctrina. Y aquí lo que nosotros vemos en este caso de Pérgamo, la herejía integrada. Aquí está clarísimo lo que es herejía. Herejía, dijimos que es una doctrina que sustituye a la otra, que desplaza a la otra. Ni cuenta se dieron. No se dieron cuenta. Cuando la una desplazó a la otra. No se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la forma es bien sutil y todo tiene que ver con juego de palabras. Todo tiene que ver con juego de palabras. Cómo se introduce una doctrina herética y desplaza a la otra. Con juego de palabras. Con juego de palabras. Por eso, los que estuvieron en el curso de Epístola a los Romanos, recuerdo que les dije, la única versión que yo voy a permitir aquí para efectos de estudio es la versión antigua y en su defecto la versión del 1960. ¿Por qué? Porque a medida están saliendo otras versiones de la Biblia, no son traducciones. No son traducciones, son interpretaciones. ¿Ok? Entonces, la gente se mueve en función de ella porque lo entiendo, porque está en mi lenguaje, está en mi idioma. Pero el mensaje no es el mismo. El mensaje no es el mismo. Quiero presentarle un ejemplo para que nosotros nos ubiquemos. Busque el libro de Génesis en el capítulo 3. Y de esto hay muchos casos. Y si esto es lo que necesitamos destacar ahora, lo vamos a hacer. Génesis capítulo 3. Vea lo que dice en el versículo 17. Puedo tener claro de que ustedes tienen la de 1960, ¿correcto? Sí, la mayoría, 1960. Ahora, le voy a leer en la de 1909, la versión antigua. ¿Ok? Usted siga la lectura en la edición que usted tiene y me dice cuál es la diferencia. Y al hombre dijo:
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál es la diferencia? Por tu causa. Por tu causa. No es lo mismo por tu causa que por amor de ti. No es lo mismo. Lo estamos ubicando. O sea, es como un juzgamiento. Le están echando la responsabilidad por lo que pasó. Esta es tu responsabilidad. Vaya a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Y de nuevo voy a leer el versículo 2. Hechos 19, versículo 2. Les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La versión del 60 dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Y la versión de 1909, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y la nueva traducción viviente. Ok, nos estamos ubicando. ¿Sí? Nos estamos ubicando. ¿Quiere otro ejemplo? ¿Sí? Para que usted vea cómo la herejía sustituye a la doctrina y muchos no se dan cuenta. ¿Ok? Otro ejemplo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 38. Versículo 38. Ahora, esta versión corre también similar a la del 60, pero yo voy a leer de acuerdo al original. Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Así lo leen? ¿Ok? Se lo voy a leer. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Encontró diferencia? Declarándolo el ungido. ¿Cuál es la diferencia? El nombre. Sí. Jesucristo es un término acuñado por las editoriales. Siempre fue Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Cuando usted va al texto original, no aparece la palabra Jesucristo. Lo que aparece es Jesús Christos, en griego. Jesús el Cristo. Vea usted cómo una editorial nos ha obligado a una gran población, la ha obligado a actuar de la forma como ellos. Alguien podría decir, pero espérate, Jesús el Cristo, Jesucristo, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia de doctrina. ¿Sabe por qué? Porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, y nosotros lo estamos truncando. Jesús. ¿Llamarás su nombre? ¿Llamarás su nombre? Jesús. Jesús, y será llamado Emmanuel, sí, en el texto del profeta, pero en el Nuevo Testamento, cuando el arcángel se le presenta a María, ¿llamará su nombre? Le dijo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros truncando el nombre? Jesús el Cristo, o Jesús Cristo, o Cristo Jesús, pero no Jesucristo. Con esto, bien sutil,
cómo la herejía ha ido desplazando y no nos hemos dado cuenta. Y en el único idioma es en el español. porque Efectivamente. En otros idiomas no está así. Jesucristo, esa palabra Jesucristo No existe. En todos los otros idiomas está de forma completa. Solamente en el español está así. Ok, entonces, ¿a dónde nos está llevando todo esto? A entender, oiga bien, a entender que la salvación consiste en caminar conforme a doctrina. ¿Okay? Entonces, cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo, hay una gran enseñanza para nosotros, porque retienes a los que tienen la doctrina de Balaam y retienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. En la última clase que tuvimos les estoy dando un link, les pedí que por favor buscaran en ese link y ahí está la enseñanza de quiénes son los Nicolaitas. Esto es bien importante. ¿Por qué razón es importante? O caminamos conforme a la enseñanza del Evangelio o caminamos conforme a lo que el mundo nos establece. En la vida, un hombre de fe, en la vida, una mujer de fe tiene que tomar decisiones. Porque no podemos jugar a ser parte de una iglesia. No podemos. La iglesia es la comunión de los hombres de fe. La iglesia es la comunión de las mujeres de fe. ¿Ok? Pero ya nosotros estamos caminando conforme a la enseñanza. No es porque voy a una iglesia o soy parte de una iglesia que entonces estoy bien con el Señor. Así es que esta es la importancia de la iglesia de Pérgamo. Iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad. De nuevo, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. De igual forma, así comienzan todas los mensajes a los pastores, a los ángeles. Pero observe: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Tiene que ver con doctrina. Ya tenemos entonces iglesia de Pérgamo, porque tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Enseñar al pueblo a fornicar. Retienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Y en el caso de Tiatira, permites a aquella mujer Jezabel engañar a mis siervos y fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ahora, ¿por qué se destaca esta parte en la iglesia de Tiatira? ¿Por qué? Vea la introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Mire qué introducción. Vea qué introducción. ¿Por qué le dice permites a aquella mujer Jezabel enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos? La forma para que un hombre de Dios, la forma para que una mujer de Dios se salga de la voluntad de Dios, no es necesariamente por pecado, o no es necesariamente solo por pecado.
sino por contaminación. La estrategia de Satanás cuando quiere atacar a una persona o a un grupo o tomar un lugar es introducir contaminación. Introducir contaminación. Media vez se ha introducido contaminación, se le ha entregado derecho para que el enemigo se establezca en ese lugar. ¿Okay? Entonces, dice el versículo 23, mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Así que la tarea del hombre de fe, la tarea de la mujer de fe, la tarea del estudiante bíblico, la tarea del hombre y de la mujer con ministerio es cuidar la contaminación. Por eso 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 lo dice: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque allí tiene usted de dónde viene la contaminación. Hay contaminaciones de carne y hay contaminaciones de espíritu, limpiando y perfeccionando la santidad en Cristo Jesús. ¿Okay? Tenemos entonces la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es terrible el mensaje, porque le dice: tienes nombre que vives, pero estás muerto. Es terrible. Bueno, esa iglesia está bellísima. Ya son 2 o 3. Es terrible. Okay. Ahora, hay algo aquí que nosotros tenemos que saber integrar a cada una de nuestras vidas ministeriales. ¿Qué es? Observe lo que dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y si tiene su material y quiere subrayar, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. Se pierde la salvación. Más claro que esto nosotros no podemos tenerlo. Borraré su nombre del libro de la vida. Así que la labor nuestra es cuidar precisamente lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado, y por lo cual cada uno de nosotros caminamos. Amén. Entonces, observe, no todo se reduce a decir: Señor, envía avivamiento a tu iglesia porque tu iglesia necesita avivamiento. No consiste en eso.
No consiste en eso. Porque Dios no va a ir por encima de la contaminación para suplir nuestros gustos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en David. Cuando comenzó a reinar, se dio cuenta que habían 3 años de hambre. Llegó hambre a su tierra, y él dijo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hambre? Y cuando consultó, hemos leído ese texto, cuando consultó, el Señor le dijo, es por Saúl, porque él mató a los gabaonitas. Pero fue Saúl, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué conmigo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Y esto es de conocimiento para todo ministro. El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Cada vez que nosotros rehuimos a los juicios de Dios, nosotros estamos evitando la intervención de Dios donde nosotros estamos y donde lo que estamos haciendo. El juicio comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros, y tenemos que pasar por los procesos que el Señor establece para nuestra vida. La segunda razón, ¿por qué en el caso de David y no en el caso de Saúl? ¿Sabe por qué? Para que tú lo repares. Porque si Dios se lo revela a Saúl, Saúl no lo hubiera reparado. Saúl lo que hubiera hecho es, queda todavía uno más, vamos a matarlo. Entonces, pero si yo no hice nada, ¿no se ha preguntado usted en algún momento eso? Pero si yo no hice nada para que esté pasando por esta situación, si lo hizo otra persona, siervo de Dios, sierva de Dios, para que tú lo repares. Para que tú lo repares. Para que tú camines conforme a lo que crees, lo que has creído en Él. Porque la vida de fe en Cristo Jesús no es una vida teórica, no es una vida de ir los domingos a la iglesia y cantar y vámonos porque ya alabamos al Señor y que tengamos una semana victoriosa, una semana de triunfo. La vida de fe no es esta. La vida de fe es caminar conforme a lo que hemos aprendido, a lo que el Señor nos ha mostrado, a lo que el Señor nos ha revelado. Caminar conforme a eso. Ahora, hay una advertencia. Cuando Dios nos revela algo y no lo hacemos, entonces no viene juicio, sino que viene ira. Porque la ira es para los hijos de desobediencia. Eso está establecido en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La ira es para los hijos de desobediencia. ¿Ok? Y cuando decimos hijos de desobediencia, no son aquellos que están allá. Casi por lo general uno mira allá abajo. Yo conozco un par, allá. No. Porque ellos ya son desobedientes de por sí. ¿Ya? Los hijos de desobediencia son los que se les dijo que hicieran algo, pero desobedecieron, a pesar de. Por eso, cuando nosotros nos exponemos ante la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, aunque no estemos acostumbrados a eso, pero ya ahora somos responsables. Un ejemplo, Jesús, el Cristo, si usted, ahora que lo sabe, y sigue diciendo Jesucristo, es así de fuerte. Pero si queremos avanzar en revelación y en conocimiento, nosotros tenemos que ir dejando. Tenemos que ir dejando y esforzándonos
en aquello que vamos conociendo. Amén. ¿Ok? Por eso, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos es una responsabilidad grande. Claro, claro. Es una responsabilidad Tenemos grande. la revelación, se supone que pues la impartamos, porque si la dejamos de hacer, pues lo que entonces vendría es ira sobre los hijos de desobediencia. Sí, porque recuérdense que cuando el espíritu inmundo vuelve, son 7 peores los que entran posteriormente después. La iglesia de Filadelfia, en la próxima, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué introducción. Sí. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mínimo la reprensión. No, aquí tenemos la segunda de las 2 únicas iglesias que recibieron aprobación. Tenemos Sardis y Filadelfia, las 2 únicas que no recibieron la reprensión, sino al contrario, la exhortación para que mantengas lo que has recibido. Sin embargo, hay que notar aquí, en el versículo 8, porque tienes un poco de potencia. Tienes un poco de potencia. Y cuando le está diciendo tienes un poco de potencia, le está exhortando a que adquiera más potencia, porque el propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ve? A la posición completa, a la posición total, no un medio, no un cuarto, no 3/4, la cantidad completa, total. Y llegamos a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea, aunque no fue una iglesia fundada directamente por el apóstol Pablo, pero sí fue una iglesia apostólica bajo el cuidado del apóstol Pablo. Porque cuando Pablo escribe a Colosenses, él le dice que esta carta sea leída en la Odisea y la de la Odisea sea leída en vosotros. Así que, aunque no fue una iglesia fundada directamente por el apóstol Pablo, pero sí estuvo bajo el cuidado del apóstol Pablo. Así que, de nuevo, veamos aquí. Vea cómo se comenzó el mensaje a las 7 iglesias y cómo se termina el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cómo? De igual forma. De igual forma. ¿En qué sentido de igual forma? Porque le dice, yo sé tus obras, yo sé todo lo que has hecho, pero has dejado tu primer amor. Si usted lo compara con la iglesia de la Odisea, es exactamente lo mismo. No eres frío, no eres caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitará de mi boca. Exactamente de la misma forma como comenzó el mensaje a las 7 iglesias. Has dejado tu primer amor. Y todo tenía que ver con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo, para que conozcas quién te enseñó a ti, pero no cuidaste lo que aprendiste, no fuiste fiel a lo que él te enseñó, no te mantuviste en lo que él te enseñó. Así que así termina, de la misma forma como comienza, así termina. Lo importante de todo esto, repito, es que este modelo se reproduce, este % se reproduce por todas partes donde fue establecida la iglesia, no solamente en Occidente, sino que también en Oriente. Y vamos a encontrar muchos lugares con doctrina herética. Muchos lugares con ausencia de doctrina, que no han sabido establecer doctrina, la doctrina del Evangelio, por supuesto, del reino de los cielos. Quiero terminar en Hebreos en el capítulo 6, porque yo he enfatizado mucho y he usado mucho el término doctrina, y hay que mantenerse en la doctrina y ser firme en la doctrina. Y más de alguno podría preguntar, ok, pero ¿cuál es la doctrina? Gracias. ¿Cuál es la doctrina? O sea, ¿qué tanta doctrina? Pero ¿cuál es la doctrina? Pues entonces vamos a saber cuál es la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina del Evangelio del reino de los cielos, la doctrina de los apóstoles, lo que ellos proclamaban en Jerusalén, allá en el capítulo 2, que leímos que ellos perseveraban en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la oración. Pues ahora vamos a ver qué era lo que ellos proclamaban. Lo tenemos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y ahí nos detenemos. Lo vamos a leer nuevamente para poder entender. Hay por lo menos 8 doctrinas aquí. ¿Vamos? Por tanto, dejando la palabra del comienzo. La palabra del comienzo, ¿se recuerdan? Comenzamos la clase diciendo, era toda la recopilación de los hechos de Jesús. Toda la recopilación, ahí tenemos los evangelios. Toda la recopilación. Pero luego dice, la doctrina de Cristo.
Número 1, doctrina de Cristo. Y la voy a llamar así porque así se llama. En muchas instituciones teológicas la presentan como cristología. No es lo mismo. No es lo mismo. Primera doctrina, doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, doctrina de la perfección. Número 2, doctrina de la perfección. No echando otra vez. Número 3, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Ya tenemos 3 doctrinas. La doctrina de Cristo, la doctrina de la perfección, la doctrina del fundamento de obras muertas. Seguimos a la siguiente. Doctrina de la fe en Dios. Doctrina de la fe en Dios. Ya llevamos 4. 5. Doctrina de bautismos. ¿Por qué plural? Porque hay varios bautismos. Hay varios bautismos. Ok. Ya. Varios bautismos. Tenemos entonces 5, ¿correcto? Ok. La doctrina de la imposición de manos. 6ª, doctrina de imposición de manos. Para que vea usted cómo necesitamos conocimiento de estas doctrinas. ¿No se ha dado cuenta que cuando oramos por una persona, qué mano usamos? La que tengo libre. Porque por lo general tengo el micrófono. No. Tiene que ser la derecha. Tiene que ser la derecha. Claro. ¿Ve? ¿Por qué la derecha? ¿Por qué la derecha? Porque la persona Está que sentado en la derecha. Él está sentado. La persona que es zurda, ella es la zurda. Hay que cambiarle mano. Pero solamente porque la persona es zurda, Cristo Jesús está a la izquierda. ¿Dónde está sentado Cristo Jesús? ¿A la del zurdo o a la del derecho? Es zurdo, pero esta es mi derecha. ¿Ok? No porque soy zurdo, esta es mi diestra. En la imposición de manos tiene que ser siempre la derecha. Siempre la derecha. Porque así está establecido en la palabra. ¿Ve? Y esto es parte de doctrina. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque hay transmisión de. El que imparte, el que impone puede impartir, pero puede también recibir. Recibir. ¿Es importante saber esto? Sí, es importante. Le voy a decir por qué. Usted no se ha encontrado con gente que para sentirse que habla con usted lo está tocando. A mí me pasó una vez he entrado con un señor, ¿te acuerdas? Porque yo te lo dije. Que la gente comienza a cantar. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Imposición de manos. Están imponiendo manos sobre la persona y le están transmitiendo y la persona no se da cuenta. Seguimos. Versículo 2, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. La 7ª y la 8ª, la doctrina del juicio eterno. Ahí está. ¿Qué predicaban los apóstoles?
¿Cuál es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos? Ahí lo tiene. Versículo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 6. De esas doctrinas, ¿cuántas conocemos? De esas doctrinas, ¿qué contenido nosotros tenemos? Cuando usted dice que sabemos lo que hemos aprendido, No. O sea, en la vida de fe, en la vida que hemos desarrollado, en la vida que hemos trabajado en Cristo Jesús, ¿qué de esto nosotros conocemos? Ese es el trabajo, esa es la labor. Amén. Así es que levántate, mata, come, porque el largo camino te resta. La paz del Señor con todos. Dios te bendiga, papá.